Hola, 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 sean bienvenidos una vez más a este espacio entre dos mundos, fe y realidad. Aquí se habla de vida cristiana, que le está hablando Ezequiel Mendoza, junto a mi compañero Diorvis Colomo. Gracias, Ezequiel. Yo estaba pensando mientras presentaba, Ezequiel siempre presenta porque él es el experto. Yo cada vez que lo intento no sale bien. ¿Experto de qué? Lo digo al revés, lo digo al derecho, pero nunca me sale bien. Entonces me rendí en ese camino. Qué bendición estar acá, Ezequiel, como siempre con nuestro cafecito. Lo prometido es deuda. Dijimos en el programa anterior que íbamos a hablar, que hablamos de la oración y la voluntad de Dios y que íbamos a dedicar un programa hablar solamente de la voluntad del Señor, y hoy se cumple ese día. Correcto. Hablemos de la voluntad de Dios. Así es. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado eso? La pregunta con que finalizamos el programa anterior. ¿Alguna vez ha sido intencional, muy intencional en preocuparte en lo que Dios tiene preparado para ti? Así es. ¿Será esto correcto, hablar de la voluntad de Dios para mi vida o pedirle al Señor que me muestre cuál es su voluntad para mi vida? Así es. Y para mí durante mucho tiempo lo fue. Mucho tiempo con acción de ruego, como dice la palabra, le decía al Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida, como yo haciéndome el protagonista de una historia, y ahora lo veo así, pero antes no lo veía así. Y como dices tú, Ezequiel, ¿cuál sería entonces la pregunta correcta? Yo creo que la pregunta correcta, y creo que lo hemos aprendido a lo largo de algunos estudios que hemos hecho, es cuál es la voluntad de Dios. Exactamente. Y el ejemplo magnífico de eso es nuestro Señor Jesucristo. Correcto, correcto. Aún fue un personaje que no estaba ensimismado, sino que la Biblia dice que él se despojó de sí mismo. Así es. Él se despojó de su grandeza, de todo para hacer la voluntad del Padre. Así es. Entonces, la pregunta correcta generará respuestas correctas, mientras que las preguntas incorrectas siempre generarán respuestas incorrectas. A veces no recibimos, como dice Santiago, no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Porque ¿no? pedimos mal. Pensando en nosotros mismos. Y lo dice, porque pedimos conforme a nuestra humanidad, Sí, a nuestra carnalidad. Y creo que es puntual, ¿no? En el error que caen muchas personas por el hecho de que viene fulano, viene el pastor, viene el profeta, viene el apóstol, y entonces corremos para que Dios nos dé una palabra a través de ellos, porque lo que deseamos realmente es conocer el futuro. Exactamente. ¿No? Es parte de aquel programa que hablamos acerca de los profetas y los apóstoles que le están diciendo cualquier cantidad de cosas a la gente y ellos pensando que ellos le están hablando conforme a la voluntad de Dios para su vida. Así es. Y no saben que estos son engañadores, que lo que están es inflando la carnalidad y el deseo de la misma persona. Wow, qué bueno que dices eso. Y claro, nuestra conclusión es base a lo que dice la misma palabra del Señor, como dijimos al principio, lo dijo Ezequiel. Nosotros seguimos el modelo de quién, de Jesús, porque la Biblia dice, nadie va al Padre sino es por medio del Hijo. Y la Biblia también dice que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús la vida, es Ezequiel. Y me recordaba muy puntualmente este ejemplo del pastor Black Cabby, cuando dice que necesitaba llegar a una granja y el granjero le anotó la dirección. Y él dice que siguiendo las instrucciones, él algún buen día llegó a la granja. Sí. Pero la siguiente vez que fue con el granjero. Sí. Y él decía que no se preocupaba por las direcciones porque el granjero se conocía el camino y dice que se metió por caminos diferentes, daba vuelta por aquí. Y él estaba confiado porque el granjero conocía la casa. Sí. Y lo lamentable de muchas personas es que cree que conocer la voluntad de Dios es tener un don de presciencia, ¿no? Conocer todo lo que va a ocurrir en un futuro. Sí, suele pensar eso. Suelen pensar que eso es buscar la voluntad de Dios o saber la voluntad de Dios, qué es lo que va a suceder en un futuro. Sí. Y realmente la voluntad de Dios es que, primero, es una dependencia total de nosotros hacia Dios. Netamente. Porque realmente el Hijo lo que hace es depender del Padre. Y la Biblia dice, la palabra del Señor, por el mismo Señor Jesucristo nos dice que nada hace el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Juan 14 creo que. ¿Y qué hay que hacer para poder hacer lo que hace el Padre? Pues ver lo que está haciendo el Padre. O conocer qué es lo que está haciendo el Padre. Y
Y yo voy a leer algo que tengo aquí. Dice, Él no dijo, yo te mostraré el camino. Él no dijo, te voy a dar un mapa. Él no dijo, te indicaré la dirección en que debes marchar. Él dijo, yo soy el camino. Entonces, como decía Ezequiel, nuestra dependencia es en Cristo, porque Él es quien conoce el camino, Él es quien conoce, el que sí tiene la presencia, el que sí tiene la omnisciencia, y qué mejor momento que nosotros poner nuestra confianza en Él, ¿en cuanto a qué? En cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y yo creo que Ezequiel diste la afirmación acertada en cuanto a ver lo que Dios está haciendo alrededor, debido a que sí, Jesús dijo, el Padre hasta ahora trabaja y nada hago yo por mí mismo, sino lo que veo hacer del Padre. Entonces, por eso decimos que Jesús es el modelo, por eso decimos que la pregunta de pronto puede estar mal formulada, por eso decimos que la pregunta correcta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por supuesto. El conocer lo que Dios está haciendo en nosotros y alrededor de nosotros es una prioridad de nuestras vidas. Es algo que la Biblia nos demanda y hace énfasis en que seamos conscientes de cuál es la voluntad. Era la oración, de hecho, del apóstol Pablo para con los seguidores de él, sus discípulos, que eran discípulos de Cristo, y su oración constante, ¿no? Así. Que ellos fueran entendidos en cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Para sus vidas. Ahora, la pregunta sería cómo, entonces, de qué manera nosotros podemos conocer esta voluntad, o cuáles son los pasos a seguir para conocer esta voluntad. Exactamente. Y el texto que o dice... primero que nada, la pregunta mayor sería, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y bueno, yo doy el primer concepto, tú das el segundo. La voluntad de Dios es su plan. Es su plan maestro que le pertenece a Él, que Él comparte lo que Él quiera revelar con nosotros. Y yo tengo un ejemplo y es Abraham. Abraham, el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero la primera acción que debía tener a Abraham en obediencia era salir de la tierra. Él no necesitaba un plan completo porque el Señor era el que le iba mostrando conforme Él iba obedeciendo. Nuestra primera acción es obedecer. Y claro, ¿qué es la voluntad de Dios? Es el plan que ya Dios diseñó, como dijo Ezequiel, desde antemano para nosotros, para la humanidad, para todo el sistema, para todo el cosmos que Cristo mismo cohesionó por su sacrificio. Pero la segunda pregunta era, ¿cuál es entonces la voluntad de Dios? Por supuesto, es el plan salvífico de Dios para la humanidad, ¿no? Es un plan general, no es un plan que es solo para mi vida, como ya habíamos dicho antes, que muchas veces creemos que hay una voluntad de Dios específica y puntual para mi vida. De hecho, eso puede ser cierto. Y no lo vemos porque lo primero que buscamos es eso, pero la voluntad de Dios personal para cada individuo tiene que ver también con su voluntad única y diríamos absoluta de Dios, ¿no? Ese plan que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en su palabra, para que nosotros seamos santos, santificados y seamos adoptados como hijos suyos. Es lo que Dios desea, que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo más grande de Dios para la humanidad. Esa es la voluntad de Dios, salvar a la humanidad. Exactamente. Y Jesús mismo, ya encontré el pasaje, Juan 15, 17 y 19 al 20, dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, que era la afirmación que nosotros damos. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora, ¿quién está trabajando siempre? El Padre. El Padre. ¿Cuánto podía el Hijo hacer por sí mismo? Nada. Nada. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué el Padre le muestra al Hijo lo que hace? Porque lo ama. Porque lo ama, porque está su amor ahí. Exactamente. Entonces, preguntas para el texto respondidas en el mismo texto. No es alguna conclusión que nosotros podamos decir, no, lo que tú piensas no es importante.
más importante es lo que la palabra nos dice acerca de la voluntad del Señor. Y yo creo que Ezequiel, tú tienes allí algunos textos de esto. Bueno, acerca de lo que estamos hablando de la salvación como tal, el plan salvífico, y dice Juan capítulo 6, versículo 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, como nosotros a veces nos ensimismamos y creemos que la voluntad es para mí. No, la voluntad es de Dios y es para la salvación de la humanidad. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que tú has leído antes, pues a veces nos cegamos y no vemos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor porque estamos ensimismados. Exacto. Estamos buscando la voluntad de Dios para mí, pero no vemos a Dios obrando a nuestro alrededor, ¿no? Recuerdo una anécdota de gente haciendo cosas para el Señor porque creían que, bueno, haciendo cosas cumplían con la voluntad de Dios. Y en una de estas, el mismo pastor Blackaby, él cuenta esta anécdota que querían trabajar con las universidades y estaban buscando momentos para reunirse y haciéndolo a su manera, a su fuerza, conforme a lo que él mismo había planificado, lo que él quería. A su planificación y claro, esto es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Exactamente. Como mucha gente de las Escrituras lo hizo en algún momento. Ahí podemos ver a Abraham y a Sara tratando de ayudar a Dios a cumplir su voluntad, ¿no? Cuando metieron la pata y buscaron a la sierva y quisieron ayudar a Dios en ese sentido. Muchas veces. O podemos ver al mismo Moisés queriendo, como habíamos dicho mucho tiempo antes, atrás, en algunos, que cuando hay un llamado de Dios tú lo sientes y es poderoso en ti, pero cuando tú no estás entendiendo de qué manera lo quiere hacer Dios y no conoces la voluntad de Dios, de cómo Él va a hacer eso, entonces tú, es un impulso humano, ¿no? El que te lleva a hacer lo que haces. Entonces, por ejemplo, el mismo Moisés erró en él querer hacerlo a su manera, conforme a su voluntad, y terminó huyendo porque había asesinado a un egipcio. De igual manera, este hombre, tratando de hacerlo según sus capacidades, nada se daba. Y eso es lo que traía el desánimo. Entonces, por estar haciendo cosas que no debías hacer, entonces, bueno, yo puedo hacer esto para el Señor y yo creo que aquí está la voluntad de Dios. No, yo debo visualizar y en este sentido debo pedirle el discernimiento a Dios para que Él me muestre qué está haciendo alrededor de mí. Y Él dice que un día, de manera natural, a uno de sus discípulos, más bien un grupo de chicos que no sabían nada de estas reuniones que estaba haciendo el pastor, le preguntaron acerca de cosas de la Biblia. Entonces, es algo puntual, porque una de las cosas que dice la Biblia es que nadie busca a Dios y nadie viene a Él si no lo trae el Padre. Nadie busca a Cristo, nadie busca estas cosas si no es traído por Él mismo. Entonces, lo que podemos evidenciar en una persona que está interesada en conocer algo de Dios, bueno, es Dios que está obrando ahí, ya Dios está haciendo una obra ahí. Entonces, yo puedo en ese momento adherirme a lo que Dios está haciendo. Sí. Pero estoy persuadido de que Dios está haciendo ya algo. Sí. Y qué bueno que lo dice Ezequiel, porque llegaste al corazón de esto. Y es que nosotros, ese mismo pensamiento de querer obtener cosas para el Señor o de querer simplemente hacer, puede agitar o cansarnos en vez de edificarnos. Y esta historia que tú decías del pastor Blackaby en la universidad es genial, porque este pastor todo un año, él tenía un programa para alcanzar a los jóvenes en la universidad. Y los de su iglesia les instruía para esto. Pero no funcionó. Hasta que él se rindió, tuvo que rendirse. Y decir, bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacerle caso al Señor. Y él lo que dijo fue, ustedes van a estar en la universidad y van a observar dónde Dios está trabajando. Y apenas tengan una mínima señal de lo que Dios está haciendo, ustedes van a dejar cualquier cosa que estén haciendo y se van a unir a Él, porque esa es la demanda, unirnos a lo que ya Dios está haciendo. Y comenta una chica de la universidad que alguien se le acerca y le pregunta, oye, nosotros sabemos que tú eres cristiana, ¿sabes? Nosotros tenemos un grupo, creo que de 11, mencionó, 11 compañeras
que queremos estudiar la Biblia, pero no sabemos, ¿será que tú nos puedes enseñar? Entonces mira lo que el Señor ya estaba trabajando mientras estos estaban enfocados en otra cosa. Y la compañera, muy contenta, dejó todo lo que estaba haciendo y se lanzó. Claro que sí, nosotros estamos para ti. Entonces, nuestra vida se conecta a lo que ya Dios está haciendo y no al revés. Dios se conecta a lo que nosotros queremos hacer. Por supuesto. Es como lo que dice Este tema está bueno, Ezequiel. Sí, Mira, se nos acabó el café rapidito. Sí, síguele echando, por Síguele favor. echando. El frito aquí en Ecuador sigue muy bueno. Sí. La palabra misma nos enseña que hay momentos en que nos volvemos tan oficiosos, ¿no? En la Sí. obra del Señor, que olvidamos al Señor de la obra. Sí, tal cual. Y yo aprendí algo parecido a un trabalengua que escuché hace tiempo y lo adopté porque me parece una gran verdad. Dice, dejar de hacer la voluntad de Dios por hacer la voluntad de Dios no es hacer la voluntad de Dios. Exactamente. Es decir, dejar de hacer la obra de Dios por hacer la obra de Dios no es hacer la obra de Dios. Exactamente. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo comienzo a hacer cosas que aparentemente son buenas, como de repente ir a evangelizar hospitales, y ir a la cárcel, comenzar a, qué sé yo, a comenzar algún proyecto de iglesia, y caemos en el activismo, ¿no? Constante, y nos ocupamos en tantas cosas que descuidamos nuestra relación con Dios. Y bueno, estamos haciendo cosas por hacer y no sabemos a ciencia cierta si esto es lo que Dios quiere o no. Entonces, no vemos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, sino que nosotros queremos comenzar a hacer algo. Entonces, erramos en el hecho de, ¿no? Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso requiere un detenimiento, una pausa en tu vida. Un análisis. Un análisis. Mirad con diligencia cómo andéis. Esto es con prioridad, con apuro, con diligencia, ser diligente en este sentido. Y te lo dice, no como necios, sino como sabios. Si vamos a la palabra necio, ¿qué significa una persona necia? Una persona que tiene un conocimiento, pero lo echa a un lado, o sabe que alguien sabe más que él y lo desprecia. Es terco, y es terco, una mula. Correcto, sino como sabio, una persona capaz de entender, de discernir, de discernir el tiempo y los momentos. Dice, aprovechando bien el tiempo, es una cuestión de apuro, no tenemos por qué perder el tiempo aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa es la situación en que estamos viviendo. La Biblia nos habla claramente que la circunstancia que se van a vivir en este mundo va a ir de mal en peor y que veremos cosas peores que las que estamos viendo ahora. Es la sentencia, sí, lamentablemente, para el mundo que no ha querido aceptar, que no ha querido reconocer y se ha llenado de orgullo. Y las consecuencias cada vez van a ir peor. Y dice, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es una prioridad en mi vida que yo debo tener como hijo de Dios. Si es que en verdad yo soy un hijo de Dios, pues yo debo estar interesado por lo que mi Padre está haciendo, por cuál es el trabajo que Él está desarrollando en mí y alrededor de mí. Porque una de las cosas que Dios quiere y es real es obrar en ti y por medio de ti. Para que entonces tú te adhieres a lo que Dios está haciendo alrededor de ti. Exactamente, y qué bueno que lo dices, porque nosotros podemos tener esa actitud de nosotros querer hacer y sin darnos cuenta somos como los patrones, como los jefes que damos direcciones, y en realidad nuestra única posición, el ejemplo de Cristo, es que nosotros somos o debemos tener la actitud de siervo. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y Mateo 20, 26 al 28 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera hacerse primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces,
como decía Ezequiel, quitarnos esa posición nosotros de jefe, de querer hacer, que no estamos diciendo que salir a la obra misionera, hacer la actividad está mal, no, eso está muy bien. Lo que decimos es que nosotros debemos tener una actitud de siervo, y lo que llevamos hasta ahora es que ya el Padre está trabajando y es una demanda para mí reconocer lo que Él está haciendo ya para yo unirme a eso. Por supuesto. Es que no se trata, la gente cree que lo más importante es el hacer. Y para Dios no es importante el hacer, sino el ser. Me huele a ley, a cumplimiento. Ok, chicos, entonces, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? ¿Será que Dios puede guiarme a lo que es su voluntad? ¿O qué pasos puedo hacer para conocer lo que Dios quiere hacer a través de mí? Wow, qué buena pregunta de producción. Yo respondo la primera parte y Ezequiel la segunda. Y claro que sí, una de las cosas que nosotros gozamos como hijos de Dios es que su Espíritu Santo habita en nosotros y Él es nuestra guía. La Biblia dice que cuando Jesús ascendió, Él dice, no quedará solo, sino que enviaré a otro consolador para que esté en ustedes y le muestre todas las cosas que han de hacer. Entonces esa es la actividad del Espíritu Santo. Y lo que vamos diciendo nosotros con respecto a los textos bíblicos que mencionaba Ezequiel y que mencionaba yo, son forma práctica de yo relacionarme o tener este concepto acertado de lo que es la voluntad de Dios. Sí, la demanda de Dios es una relación genuina, sí, de amor con Él, primero wow, que nada. Qué bueno, tengo el pasaje. No se puede conocer la voluntad de alguien si primero no conozco al alguien, ¿no? Sí. Entonces yo no puedo conocer la voluntad de mi Padre si yo no tengo una relación intencional y constante con mi Padre Celestial. Tengo el pasaje. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Por supuesto, era la oración del mismo apóstol Pedro, aquí en Colosenses capítulo 1, Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, yo comienzo a hacer obras buenas, obras que son, que provienen de esa relación de Dios, pero vienen a través del conocimiento de mi Dios. Entonces, me gusta como lo dice también en Romanos capítulo 12, versículo 1, que ahí va a ser más puntual, cómo podemos comprobar si esta es o no es la voluntad de Dios. Bueno, aquí se nos dice de la siguiente manera a partir del capítulo 1, Romanos 12. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, primero te habla de una entrega como adorador, como siervo, como alguien que está dispuesto a ser útil. ¿Me explico? Y entrega su vida como sacrificio vivo. Aquí está mi vida puesta en tus manos. Exactamente. En adoración a ti. Y parte de eso, de la adoración del individuo. Y dice que no nos debemos conformar a este siglo, es decir, yo no debo seguir la corriente de cómo los demás se manejan, de cómo los demás siguen su vida y cómo veo a otros, tal vez otros creyentes haciendo cosas una y otra vez y caer, vuelvo y repito, en el activismo y olvidarme de quién es el que me muestra a mí realmente el camino. ¿Y quién es el camino realmente? Porque sabemos que Jesucristo no nos muestra el camino, como lo dijiste al comienzo, sino que Él es el camino. Entonces yo adherido a Él, voy a la segura. ¿Verdad? Voy a la segura. Es como esta anécdota que contaste de que cuando ya se iba a la granja con el dueño de la granja, ya no necesitabas ningún mapa, ninguna instrucción, porque tú ibas al lado de quien conocía el camino, era su casa, él sabía por dónde conducirte. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y wow, ¿cómo entonces yo hago este procedimiento? ¿Cómo transformo mi mente? Bueno, no hay otra manera sino a través de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. El único capaz de transformar nuestra vida y que está transformándonos, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, quien transforma la vida del hombre es el mismo Espíritu, y es a través de esa relación y esa entrega mía, esa disposición de mi vida al cumplimiento de la voluntad de Dios en mí y a través de mí y alrededor de mí, que yo puedo entonces, dice, no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que la voluntad de Dios agradable y perfecta, muchos creemos, o muchos creíamos, porque yo era de creer que la voluntad de Dios para mi vida, cuando hacía esa mala pregunta, era algo bueno, agradable y perfecto. Es decir, no va a traer desagrado a mi vida. Sí. Siempre voy a estar en sitios agradables cuando yo esté. Entonces, siempre manejamos eso conforme a nuestras necesidades propias y humanas, ¿no? Y no, esto tiene que ver con lo que es bueno para Dios, con lo que es agradable para Dios y con lo que es perfecto para Dios. Sí, y cuando entendemos esto, que aquí el protagonista es el Señor, que el plan es de Él y no está condicionado a mis propios deseos carnales, ya descansamos y hay gozo en eso, porque cuando cambia las circunstancias de estar uno regularmente bien o estar bien a estar en una condición de pronto precaria, ya uno sabe que aún estando dentro de lo que ya Dios está trabajando, ya estamos en el centro de su voluntad y Él nos va a sostener. Bueno, y hablábamos de que la voluntad de Dios es un todo, ese plan salvífico, la historia del Señor, cómo ha redimido al hombre, cómo ha dado oportunidad al hombre a través del tiempo, de los años, y aún estamos esperando su venida, y Él dice, no tengan mi venida por tardanza, sino más bien véanlo como parte de mi misericordia, sino que yo tengo misericordia. Entonces, pero entonces hay una voluntad de Dios para mí como tal. Entonces, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo sigue siendo general, porque lo que está escrito en su palabra, para que nosotros conozcamos su voluntad, es tanto para mí en lo personal como para el resto de sus hijos. Entonces, una de ellas está en Juan capítulo 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todos aquellos procedan al arrepentimiento. Perdón, este no era. Es esta. Te perdonamos. Me perdona. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, una de las cosas muy puntuales y que la Biblia especifica que esta es la voluntad de Dios para mi vida, si tú lo quieres obtener así y preguntar así, bueno, ya la palabra de Dios está diciéndote, esta es la voluntad del Padre. Exacto. Tu santificación. Porque Él te cogió desde antes de la fundación del mundo para ser santo y ser adoptado como su hijo. Entonces, yo no necesito profundizar para saber que yo debo llevar una vida santa. Debo procurar, debo ser intencional en la santificación, porque es algo que la Biblia ya me está diciendo que es la voluntad de Dios. Otra de ellas está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así podemos ver muchos versículos donde podemos encontrar las especificaciones de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Como tal, la santificación, el ser agradecido, el obrar en justicia, congregarse. Porque el Hijo de Dios, congregarse. ¿Me explico? Yo no necesito saber si hay alguna necesidad que viene a mí y yo tengo cómo solventar esa necesidad. La Biblia me dice que, bueno, que nosotros debemos ser prestos para ese servicio, ¿no? Al que te pida, dale, dice la Biblia. Entonces yo no necesito ponerme en un ayuno de 3 días para conocer eso. Entonces hay cosas puntuales que el Señor quiere que sea y que es su voluntad para mi vida como individuo, hijo de Dios. Entonces, pero al generalizar, sabemos que la voluntad de Dios
buena, agradable y perfecta es que todos procedan al arrepentimiento, o que la palabra de Dios sea extendida hasta los confines de la tierra. Sí, y si queremos un manual de cómo cumplir la voluntad de Dios, está allí en su palabra. Es suficiente para esto. Si podemos resumir la pregunta que hizo producción, entonces, sí, Dios es nuestra guía en cada paso. Recordamos, el Espíritu Santo nos guía. 1, 2, nuestra relación con Cristo, separado de mí, nada podéis hacer. Y 3, nuestra misma actitud o intencionalidad de buscar lo que ya Dios está haciendo, de ver. Yo quiero aclarar algo porque tú mencionaste la congregación. Nosotros podemos ver personas de ejemplo que de pronto tienen este estado de pasividad en la iglesia. Dios puede estar trabajando alrededor de tu familia y tú no estar viendo eso. Y ya Dios lo está haciendo. Y es una demanda para ti unirte a lo que ya Dios está haciendo. Y al igual esto pasa en la congregación. Nosotros no somos agentes que vamos a la iglesia solamente a escuchar la palabra, porque si fuera así no hubiera tanta instrucción de la Biblia con respecto a congregarse. Ahora, Dios ya está trabajando en la iglesia. Y la pregunta sería, ¿tú estás viendo lo que Dios está haciendo en la iglesia? Y recuerdas, Ezequiel, cuando en la iglesia de nosotros empezaron a llegar familia, y llegaban siempre, era pareja, con hijos o solo pareja, pero siempre era el concepto de familia. Sí. Y Dios nos permite a nosotros conocer eso, ¿para qué? Para abordar, porque la iglesia la sostiene Él, y los propios frutos que Él nos da, los propios dones, es para edificación de la iglesia. Entonces nosotros de manera inmediata tuvimos que mirar lo que Dios estaba haciendo y unirnos a eso, y fue maravilloso los testimonios. Bueno, hay tantas cosas para hablar acerca de la voluntad de Dios y de lo que no es la voluntad de Dios también. Por ejemplo, las mega iglesias hoy en día, que no tengo problemas con las iglesias grandes, sino con que la mayoría están errando en este falso evangelio de la prosperidad, que le dicen que la voluntad de Dios para su vida es que crezca, que tenga muchos millones de dólares, que tenga muy buenos carros, que tenga todo esto, como que esa realmente es la voluntad de Dios para su vida. No es así. La voluntad de Dios no tiene que ver con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, porque esos son deseos que provienen de este mundo y no del corazón de Dios, sino más bien que Dios quiere que nosotros nos convirtamos en siervos sencillos, humildes, abocados al servicio hacia Él y hacia los demás. Entonces, cuando yo comienzo a ver la Biblia y si yo debo hacer lo que hizo el Padre o lo que hizo nuestro Señor, seguir sus pasos, como lo decía el apóstol Pablo, cuando él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él no está diciendo que él era perfecto, sino que él estaba tras las pisadas del Maestro. Entonces, síganme, porque yo voy detrás de él haciendo lo que he visto de él. Entonces, lo que han visto de él en mí, esto hagan, es lo que él se está refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Él dijo, yo no vine a ser servido, yo no vine a ganar los millones, yo vine a servir y a servir con mi vida. Y él sirvió con su vida hasta la muerte, y muerte de cruz, dice las Escrituras. Entonces, a veces relacionamos que la voluntad de Dios tiene que ver con mi crecimiento financiero y los placeres que yo me pueda dar en esta vida, como muchos profesan. Pero la verdad es que el propósito de Dios es eterno y no tiene que ver ni siquiera con este sistema. Este sistema va a pasar, va a acabar. Y si tu intención en conocer la voluntad de Dios es saber si vas a ser rico o no, entonces tú estás muy lejos de entender cuál es la voluntad de Dios, porque nosotros no nos hace falta nada en Cristo. Nosotros somos ricos y millonarios en Él. En Él tenemos todas las bendiciones a vida por Él. Es lo que dice el Padre. Si Él nos dio a Jesucristo, nos va a dar con Él todas las cosas, lo necesario para habitar la eternidad y lo divino está en nosotros. Y esto es lo que dice el mismo Jesucristo, hablando de esa verdad, ¿no? Del reino, de su justicia, de la misericordia. Es que eso es más valioso que todo lo que nos pueda ofrecer este mundo, que todo lo que nos pueda llegar en este sistema. Y en ese énfasis, Él prioriza las cosas del reino, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido, hablando de las necesidades en esta dimensión, nuestras necesidades humanas, porque Él dice que no nos aboquemos a esas necesidades como prioridad, sino a la del reino, y estas otras vendrán como añadidura. Entonces, yo debo estar confiado en
cuál sea su voluntad y adherirme a ella una vez que he comprobado cuál es su voluntad. Sí, exactamente. Y para terminar, ¿Dios puede decirnos cuál es su voluntad? Por supuesto que sí, y lo hemos dicho durante todo el programa. Y el próximo programa lo vamos a conectar a esto y es Dios habla. Sí, claro que sí, Dios habla. ¿Y de qué manera nos habla Dios al día de hoy? Y vamos a estar viendo todo esto. Y luego de esto vamos a aprender un poco de la obediencia, de la crisis de fe que enfrentamos cuando recibimos ese llamado del Señor o esa dirección del Señor. Y va a ser muy lindo. No olviden suscribirse Darle like y compartir. Bendiciones.